Bienvenidos al podcast de Ganacom, el espacio donde aclaramos las dudas que más escuchamos en el campo. Yo soy María Rodríguez y hoy está con nosotros Rolando, Hola. Director de Ganacom. Gracias. Ganacom es una empresa dedicada al mejoramiento genético, a la asesoría técnica y al acompañamiento reproductivo. Llevan años trabajando directamente con productores, ayudándolos a mejorar sus resultados con genética, genómica y manejo profesional del semen. Y justo por eso nace este espacio, para explicar todo lo que pasa detrás del mejoramiento del hato de una forma clara y sencilla. El día de hoy vamos a hablar sobre genética, genómica, semen sexado, nitrógeno y termos criogénicos. Son básicamente a lo que en Ganacom nos dedicamos directamente, ¿no? Al mejoramiento genético, y todo esto nos engloba básicamente la genética y genómica. Rolando, la idea de esto es que nos puedas explicar de la manera más sencilla como todas estas preguntas que nos hacen los clientes genéricamente o generalmente, ¿va? Entonces, me gustaría que para empezar a entrar un poquito como en materia, nos expliques o nos platiques la genómica de la forma más sencilla posible. Claro que sí. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, María, por este espacio, por esta invitación. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, para hablar de la genómica, creo que tantito antes de eso tenemos que platicar un poco de lo que es la genética, ¿no? Sí. Entonces, adelante. A fin de cuentas, la genética es lo que va a transmitir un padre a sus hijos. Ya no estoy hablando de herencias, sino estamos hablando de los genes, los rasgos que va a estar transmitiendo los padres a sus hijos. Entonces, tanto el padre como la madre van a estar aportando el 50% cada uno de una aportación genética de unas características, ¿no? Y es por eso que una familia, pues bueno, algunos hijos se parecen más al papá, otros hijos se parecen más a la mamá, tienen incluso ciertas habilidades en donde genéticamente se desarrollan de una forma más propicia, porque tienen esas facultades y los padres lo tenían y los abuelos lo tenían y así se transmite de generación en generación. ¿Verdad? Entonces, hablar de genómica, estamos hablando de el estudio de los genes, estudio de la genética. Entonces, a fin de cuentas, yéndonos ya directamente a lo que es el ganado, la genómica no es otra cosa más que un tema estadístico, son números. Entonces, vamos a imaginar que genéticamente se puede transmitir cierta información en el ADN de los padres a los hijos, pero la genómica nos va a poder decir o describir de una forma mucho más sencilla ese animal que están haciendo, cómo se puede comportar genéticamente con el resto de su especie o el resto de su raza, ¿sabes? Hablando directamente, bueno, aquí en Ganacom, pues te puedo decir que el 90% de los ganaderos a quienes asesoramos manejan lo que es el ganado Holstein, el ganado lechero. Entonces, es una raza en donde se han hecho muchísimos estudios y te podría decir que es la raza que más estudios tiene en genómica de todas las razas animales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una población de animales y podemos decir que el promedio de la raza corresponde a cierto número o a cierto valor, por ejemplo, la raza Holstein puede producir tantos litros de leche diariamente, el promedio de la raza es tal, la genómica lo que nos va a decir es este animal cómo está posicionado con respecto al promedio de su propia raza. Si tiene potencial en un futuro para producir más leche o menos leche de lo que esa raza está facultada genéticamente a producir. ¿Vale? Ok, entonces, para ver si entendí bien, esta parte de la genómica, básicamente
tú le haces una prueba a una becerra. A una becerra corta edad, que me parece que podemos saberlo desde aproximadamente los primeros meses de vida, ¿va? ¿Ok? Exactamente. Tú le haces una prueba y tú me dices, esta becerra puede llegar a ser productiva arriba del promedio, te conviene mantenerla, o va abajo del promedio con respecto a la productividad, y me imagino, tengo ya que son diferentes índices que ya veremos después, ¿va? Exactamente. Igual como para tener la idea clara en la parte de la genómica. Exactamente. ¿Ok? Y entendiendo la genética es básicamente los padres lo que transmiten a los hijos. O las hijas en este caso, que hablar de ganado Holstein, estamos buscando que sean principalmente becerras. Exactamente. ¿Correcto? Sí. Ahora, la edad a la que por lo general se puede hacer una prueba, un estudio del ADN, una prueba genómica, a cualquier edad, ¿sale? Okay. Becerra, novilla, vaca adulta, en cualquier momento. Incluso se puede hacer un estudio de la genómica dentro del vientre materno. Okay. Todavía siendo feto se puede analizar y ver qué es lo que estamos esperando, ¿sale? Se recomienda, dependiendo de la estrategia que se vaya a tomar, se recomienda hacerlo a partir del 5º o 6º mes de edad. De ahí hasta el 10º, 11º mes de edad, poder tomar esas muestras para poder tomar decisiones más efectivas de cómo vamos a reproducir o a eliminar esos animales en nuestro establo. Entonces, si yo hago una prueba genómica a los 5 meses de edad, yo con tiempo voy a saber cómo se va a comportar en un futuro y si esa becerra me va a funcionar o no con respecto a mis mejores animales. Porque a fin de cuentas, de lo que queremos saber es de todo mi hato, cuáles son mis mejores animales y principalmente cuáles son mis animales más bajos. Para esos animales no seguirlos reproduciendo, porque son los que me están creando una merma al fin de cuentas en mi producción. Al final de cuentas lo que queremos es mejorar el hato, mejorar la producción, que pues al final de cuentas todos estamos buscando ser más productivos y generar un mejor recurso. ¿Sí? Exactamente. Ok. Con respecto a la genética y genómica, de manera muy breve, entender esa diferencia. ¿Cómo lo explicarías? Genética simplemente es la transmisión de los genes del padre a los hijos, y la genómica es el estudio de la genética, pero el estudio estadístico de cómo se va a comportar un animal con respecto al promedio de su raza. Perfecto. Excelente. Otras de las dudas que nos hacen, sé que en Ganacom también, igual lo vas a explicar en un momento, vendemos semen sexado. Me gustaría que pudieras también explicarnos de manera muy clara, muy breve, qué es el semen sexado. Ok. De manera clara lo voy a decir, de manera breve no te aseguro nada. Adelante. Porque es un tema bastante extenso. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos semen convencional, que es directamente lo que produce el toro, y entonces ese semen, la probabilidad de que nazca un macho o una hembra es de un 50% aproximadamente. Digo aproximadamente porque, bueno, las estadísticas por lo general pueden de repente cargarse un poco más a un macho o un poco más a una hembra, dependiendo de muchos factores de la forma como se puede inseminar o de ciertos ciclos. Hay ocasiones en donde se cargan más los nacimientos hacia los machos, hay ocasiones en donde se cargan hacia las hembras, pero a fin de cuentas, en el transcurso de los años, lo que vamos a tener es que prácticamente es un 50% de probabilidades que nazca un macho o una hembra. Sí. Siempre. En los humanos y en cualquier especie, ¿no? Lo que es el semen sexado, ¿qué es lo que pasa? Se analiza esperma por esperma
se estudia y lo que se hace es, entra en una máquina el esperma y esa máquina se encarga de identificar cuál es el esperma que tiene XX y cuál es el esperma que tiene XY, los cromosomas, para poderlos, una, identificar y dos, separar. Okay. Entonces, lo que hacemos en el ganado lechero es que separamos todo lo que son los espermas que tienen más probabilidades de que nazca una hembra, ¿no? Y entonces ese esperma es el que se colecta y se desecha el esperma para machos, ¿verdad? Okay. Ese siempre se desecha. En el ganado lechero siempre se desecha el esperma para machos. Ahora, como todo, siempre hay un cierto margen de error, no es 100% seguro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay espermas que pueden tener características de un género y realmente son de otro, ¿no? Entonces, como a fin de cuentas esta separación es física, no se está midiendo los cromosomas, sino es algo físico, entonces hay cierto margen de error. En algún momento, ese margen de error podía haber sido desde un 13% hasta un 8% de probabilidades de que naciera una hembra. Okay. Estamos hablando, de que naciera un macho. Estamos hablando de un 87 a un 92% de que naciera una hembra. Okay. La tecnología ha ido avanzando poco a poco y en este momento tenemos sementales que tienen una pureza de género, es un semen que tiene una clasificación High Purity y esas dosis de semen pueden llegar a tener hasta un 97% de probabilidades de que nazca una becerra. Okay. Ahora entonces, sí que es lo interesante, es muy preciso, cada vez es más precisa la selección de espermas en estas máquinas. Okay. Entonces, hablando específicamente en el ganado Holstein, si tú inseminas una vaca con semen sexado, tienes hasta un 97% de probabilidad de que sea hembra. De que sea hembra. Y que además, si la inseminas con un semen de un toro bueno, de un toro de calidad que igual es bueno, esta hembra te puede llegar a dar crías mucho mejores y que justamente es donde entra el que, como esta parte del mejoramiento del hato, que es en lo que nos enfocamos, a lo que nos dedicamos en Ganacom, ¿correcto? Exactamente, sí, la probabilidad de que nazca una buena cría con un buen toro en una vaca es alta, ¿no? Es alta, excelente. Así es. Okay. Algo que no sé si es un mito o una realidad, ya me lo dirás tú, es si el semen sexado preña menos. ¿Esto es correcto? ¿Es un mito o de dónde viene esta duda que también nos preguntan mucho los ganaderos de Holstein? Ok, sí, claro que sí. Mira, lo que es el semen sexado sí tiene una concentración menor de espermas. Hablamos de que el semen convencional tiene 25 millones de espermas y el semen sexado tiene 4 millones de espermas. Okay. Entonces, estamos hablando que es prácticamente una quinta parte, un poquito menos de una quinta parte de la concentración espermática. Ahora, ¿cuál es la diferencia realmente de esto, no? Hay una técnica que se debe emplear para poder tener mejores resultados al momento de la preñez, para poder preñar mejor a los animales, ¿no? Y es que, se hizo un estudio, voy a pasar un poquito antes que esto, se hizo un estudio en la compañía en donde se empezó precisamente a medir cuál era el porcentaje de preñez que se tenía con una concentración espermática definitiva, ¿sale? Específica. Y se comprobó que a partir de 2 millones de espermas es lo menos que se requiere para poder lograr una preñez. Okay. Por eso, en un principio, las dosis de semen sexado comenzaron a producirse de 2.1 millones de espermas
para tener cierto margen de error. Ok. De repente yo he escuchado muchos ganaderos que dicen, oye, pero pues si nomás uno es el que va a preñar, bueno, pues ojalá lo pudiéramos encontrar, ¿no? Pero Sí, claro. entre la bola está Lo mandamos complicado, solito, ¿no? ¿no? Lo mandamos solito y ahí te va el efectivo. El esperma ganador. Pero el ganador, pero no es así, se necesita un bonche para que vayan, hagan bola y se pueda generar una preñez. Ahora, en ese estudio, un estudio posterior, se empezaron a hacer pruebas con diferentes concentraciones de semen, o de cuenta espermática. Y se vio que a partir de los 4 millones hasta los 25 millones, realmente se comportó en cuestión de fertilidad muy parecido. La diferencia fue aproximadamente un 10%. Ok. Cuando la diferencia era muchísimo mayor con 2.1 millones. Es decir, de 2.1 millones a 4 millones se mejoró muchísimo la fertilidad y la efectividad en las inseminaciones. Por eso se adoptó la tecnología, en un principio Sexedultra 4M, para tener una calidad de esperma filtrado para entregar células viables, solamente 4 millones de células viables para poder garantizar de una forma más precisa una preñez, ¿no? Actualmente se tiene un producto que se llama Ultra Plus. Este lo tenemos en Ganacom. Lo tenemos en Ganacom, ajá. Es propio de la marca ST Genetics. Y este producto Ultra Plus lo que hace es que disminuye ese margen de error, es decir, es mucho más preciso y puede dar mayores niveles de fertilidad, ¿no? Okay. Pero sí tiene que ser muy diferente cómo se maneja o cómo se insemina con semen convencional que con semen sexado, ¿no? Hay una diferencia ahí. El semen sexado es mucho mejor si el ganadero atrasa aproximadamente unas 6 horas el tiempo de inseminación de que está acostumbrado a hacer esa inseminación, va a tener mejores resultados. Okay. Si, por ejemplo, una práctica muy común es el AMPM, yo detecto el celo en la mañana en una vaca y por la tarde la insemino. O si la veo en la tarde, que ya está entrando en calor, en celo, la insemino por la mañana. Okay. Eso es lo que comúnmente se hace y es lo que se debe hacer con el semen convencional. Okay. Pero con el semen sexado tenemos que retrasar eso para tener mejores resultados. 6 horas. 6 horas. Si yo la veo en la mañana, pues bueno, la tendría, en lugar de en la tarde, pues tendría que inseminar en la noche. En la noche, ok. Y si yo la detecto en la noche, en lugar de inseminar en la mañana, la tendría que inseminar a mediodía. A mediodía, ok, 6 horas. Va, aproximadamente 6 horas. Eso, pues bueno, hay toda una explicación, no sé si tengamos tiempo para eso. Yo creo que sí está complejo, nos podemos ir a otro episodio ahora, es como tener un poquito el qué tan cierto es y tal vez como esa técnica. Va, ¿sí? Perfecto. Ok, muy bien, entonces, si se hace correcto, para terminar esta pregunta, si se hace correcto, no es verdad que preña menos, al final de cuentas, todo lo contrario. La diferencia que se va a tener entre el semen convencional y el semen sexado va a ser mínima. Realmente va a ser mínima. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Eso es importante. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a preñar, por ejemplo, un 5% menos de los animales o un 3% menos de los animales con convencional que con sexado. Va, hasta ahí estamos bien y creo que sí se puede, yo te podría decir, sí es muy probable que preñe un poco menos el semen sexado que el semen convencional. Va. Ahora, los beneficios que se tiene son gigantes. ¿Por qué? Porque si tú inseminas con semen convencional, vas a tener la mitad de hembras y la mitad de machos. Si inseminas con semen sexado, vas a tener casi un 100% de hembras. Entonces, claro. ¿Cuál es la diferencia con eso? Ahorras muchísimo tiempo y ganas muchísimo más dinero. Sí, claro. Es decir, esa diferencia, esos 3.5 puntos porcentuales que sacrifiques en fertilidad, lo ganas teniendo becerras. Sí. Que al final de cuentas ese 50% de machos
para Holstein es una muy caro. pérdida, es carísimo. El que te nazca un macho en un establo lechero es carísimo. ¿Por Sí, qué? claro. Porque vas a perder todo un año de trabajo. Esa vaca, si fue tu mejor vaca, te va a parir un macho y perdiste la oportunidad de que fuera una hembra. Sí, claro. Al siguiente año, si te nace una hembra, pues bueno, si tú inseminas tu vaca, te nace al siguiente año un macho y al siguiente año te nace una hembra, tú en 2 años vas a tener una vaca de 2 años y vas a tener una hembra recién nacida. Sí. Si inseminas con sexado, entonces a esos mismos 2 años tú vas a tener una vaca, una novilla que vas a empezar a inseminar y una becerra recién nacida. Sí. Entonces el semen sexado te está costando una novilla y una novilla en este momento cuesta 40,000 pesos. Valioso. Es mucho dinero lo que pierde el ganadero, además del tiempo, ¿no? Ok. Excelente. Muy bien, Rolando. Y me gustaría entrar en otro tema, otro de los productos que tenemos también en Ganacom, que son los termos criogénicos. Tener un poquito claro qué es un termo criogénico. Sí, mira. Un termo criogénico simplemente es un termo. Vamos a hablar de un termo para café. Sí. ¿Verdad? Entonces, tú en un termo para café simplemente le pones el café, lo cierras y pasan 2-3 horas, bueno, dependiendo de la calidad del termo, ¿va? Sí. Entonces pasa cierto tiempo y te sigue conservando la temperatura, ¿sale? Del café. A los 4 horas tú disfrutas tu café igual de calientito que como te lo serviste. Un termo criogénico es básicamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es que mantiene la temperatura, pero lo estamos llenando en lugar de con café, lo estamos llenando con nitrógeno. Sí. Entonces, ese nitrógeno está a menos 196 grados, está muy cercano al cero absoluto. Okay. El cero absoluto estamos hablando que es menos 203, entonces menos 196 es algo muy frío. Se necesita que el semen esté congelado para que lo podamos almacenar durante largos periodos de tiempo. Entonces, el termo criogénico lo que va a hacer es, va a mantener la temperatura del nitrógeno líquido para que las dosis de semen estén sumergidas ahí y estén conservadas. Y cuando yo necesite inseminar una vaca, bueno, pues descongelo una dosis e insemino mi vaca, ¿no? Pero básicamente es eso. Ahora, el espacio en donde puedes mantener el semen que ya estás invirtiendo y que lo vas a tener en perfectas condiciones para que cuando sea lo ideal lo descongeles y puedas inseminar tu vaca. Exactamente. ¿Okay? Y para esto necesitamos tener el nitrógeno líquido, poder sumergir estas dosis, ¿no? Exactamente. ¿Okay? Y bueno, siguiendo hablando de los termos criogénicos, la importancia de tener un buen termo criogénico, porque sé que obviamente es una inversión, la genética y el comprar como tal el semen, ya sea convencional o sexado. La importancia de tener un buen termo, o sea, ¿cuáles son los riesgos de tener un termo que te pueda llegar a dar fallas y que tal vez tu inseminación no sea la ideal? Exactamente, sí. Mira, básicamente el contar con un buen termo lo que hace es que te va a brindar tranquilidad de que la inversión que vas a tener ahí está segura, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagina que tú en tu termo tienes semen sexado, una dosis de semen sexado te puede costar 600 pesos la dosis, 6,000 pesos un bastón. Hay quien almacena 100, 200, 500 dosis de semen. Entonces es una inversión muy grande la que se tiene ahí. Un ganadero puede tener de 100 a 300, 500 mil pesos invertidos en su termo. Si hablamos de que también hay embriones ahí, pues es todavía mucho más la inversión. Entonces, contar con un termo que realmente cumpla las especificaciones o las características de calidad, no es tanto cuánto cuesta el termo, es lo que está protegiendo tu termo, ¿no? Sí, claro. Si tú tienes una casa y, bueno, vamos poniendo el ejemplo en un banco.
Okay. Tú tienes el banco y hay dinero ahí en ese banco, pues bueno, ¿cómo lo vas a proteger? ¿Lo vas a proteger con una malla ciclónica o lo vas a proteger con una bóveda de seguridad para que no te lo roben, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a proteger tu inversión si tienes un termo de una baja calidad o si tienes un termo de una alta calidad? Y realmente la diferencia en precio no es mucha, el tener un termo de una marca reconocida y fuerte a tener un termo de una marca que realmente no se conoce, ¿no? Sí, para el valor que te entrega y el tiempo que te dura un termo, que en realidad te puede durar muchísimos años. Entonces ahí también la importancia de que si vas a invertir en calidad, porque lo que realmente, como tú dices con el ejemplo del banco, lo que estás poniendo dentro del termo es de muchísimo valor. Hay que darle el espacio adecuado para que no llegue a tener problemas esto. Exactamente. ¿Ok? Y bueno, entendiendo también que en Ganacom tenemos también nitrógeno líquido. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Ya nos explicaste un poquito. Al final de cuentas, mantener nuestras dosis de semen en las condiciones adecuadas, ¿va? Exactamente. ¿Ok? Otra de las preguntas que nos hacen aquí es, ¿cuáles son las fallas más comunes que tenemos a la hora de hacer una inseminación? ¿Cuáles son estas fallas o por qué de repente no tenemos un alto porcentaje de preñez? Con tu experiencia, ¿cuáles son estas fallas? Híjole, aquí sí es un tema muy extenso, se debe a muchísimas cosas, ¿no? En muchas ocasiones lo más fácil es decir, el semen no funcionó. Ok. ¿Verdad? No te miento, hay ocasiones en que el problema es del semen, si realmente el proveedor no tiene suficiente cuidado o por lo general si se compra el semen a un proveedor que no es de una casa genética específica, un original, como sino de que dudosa es procedencia, de un dudosa proveedor que anda ahí, que maneja varias casas, no está especializado o no es representante de una sola casa genética. Hablo en general de cualquier casa genética. Sí. Hay muchos que venden de muchas casas, entonces no sabes realmente cuál es el manejo que puede tener y si el manejo es malo, si la cadena de frío no se cumple como debe ser, pues sí, la culpa va a ser de las dosis de semen, ¿no? Esa puede ser una. Dos, puede ser realmente la dieta que se está llevando en un establo, que puede haber comida contaminada o algo así que le puede estar generando problemas a la vaca y puede tener pues baja fertilidad por ese tipo de cosas, ¿no? Por una dieta. Puede ser también estrés, tanto estrés calórico en temporadas de mucho calor o en temporadas de lluvia. Pues los animales pueden estar muy estresados y eso puede propiciar a una baja fertilidad. Pero sí hay muchos. A ver, algo muy común es cuando no se tiene el cuidado o no se tiene realmente la supervisión adecuada para detectar los celos en el ganado. Entonces, esa puede ser una falta. Se insemina en un momento inadecuado. Se insemina en un momento inadecuado. Se insemina de una forma no adecuada o incluso se descongelan las dosis de semen de una forma no adecuada. Okay. A ver, el proceso de inseminación, el proceso en general de inseminación, yo creo que comienza desde la observación o la detección del celo, ¿vale? Okay. Y hay una serie de pasos para poder lograr de una forma más eficiente una preñez. Entonces, esa parte en donde yo tomo la dosis de semen, la descongelo, preparo la pistola para inseminar y voy a inseminar a la vaca, ahí hay muchísimo riesgo. Sí, claro. Y si no se toma paso 1, paso 2, no tengo la temperatura adecuada para descongelar las dosis de semen, no lo descongelo así de forma con el equipo adecuado, con el equipo adecuado, no estoy inseminando, no tengo la higiene que debo tener para poder inseminar a mis animales, pues entonces, por más fértil que sea el semen, pues no va a poder preñar de la forma adecuada, ¿no? Entonces sí hay muchas razones por las cuales
podemos tener una baja fertilidad en un establo. Ok, muy bien. Rolando, y regresando un poquito a esta cuestión de la genética, nos preguntan si es verdad que la genética puede reducir los costos de alimentación. ¿Es verdad? Sí, claro que sí. Mira, te voy a poner 2 ejemplos. Ok. ¿Verdad? El primer ejemplo, imagínate que tú tienes 2 vacas, las 2 las manejas exactamente de la misma forma, están en el mismo corral, la misma alimentación, tienes el mismo veterinario, el mismo veterinario y todo, exactamente lo mismo. Checado exactamente igual. Pero una te está produciendo 40 litros y la otra te está produciendo 25. Ok. ¿Sale? Entonces, allí, pues realmente el manejo fue lo mismo, pero la genética fue diferente. Ok, porque la vaca tiene una genética distinta. Al final de cuentas, una está hecha para producir más y la otra para producir menos. Exactamente, están asimilando el alimento de una forma diferente y tienen una capacidad de producción diferente las 2. Esa es genética. Nos conviene la vaca que produce más. Sí, ¿Por claro. qué? Porque tiene las mismas condiciones y está produciendo más. Ahora, vamos al segundo ejemplo. Tenemos 2 vacas que producen exactamente lo mismo, y eso en todos los establos lo podemos tener. 2 vacas que producen exactamente lo mismo. Las 2 vacas de 40 litros, ¿sale? Va, 35, los litros que tú quieras. Pero una te come 5 kilos menos de alimento al día que la otra. Ajá. Oye, pues esa es mucho más eficiente que la otra. ¿Por qué? Porque me está ahorrando 5 kilos diarios. A ver, vamos contando con que la inversión más gravosa en un establo es el alimento. Sí. Ahí se va de un 65 a un 75% de los costos del establo. Okay. Entonces, si podemos genéticamente poder detectar cuáles son los animales más eficientes, ahí nos vamos a estar ahorrando mucho dinero. ¿Por qué? Porque vamos a estar reduciendo ese porcentaje de dinero que se nos va a ir en la alimentación, ¿no? Entonces sí, genéticamente sí hay animales mucho más eficientes que otros para producir leche, definitivo. Okay. Y aprovechando que estamos en materia, ¿nos puedes hablar un poquito sobre la eficiencia alimentaria? Es básicamente esto. Es básicamente eso. A ver, hay un índice en todos los catálogos, que es el índice de eficiencia alimenticia, y eso... Pero ese índice va relacionado al desarrollo del animal. Sí va relacionado en cierta forma también con la producción, pero la eficiencia alimenticia va relacionado con el desarrollo, ganancias en pesos, producción y todo lo demás. Lo que es la marca ST Genetics tiene un índice que se llama EcoFeed, y ese índice EcoFeed va directamente relacionado con lo que es la eficiencia alimenticia, pero en la producción de leche. Okay. ¿Vale? Entonces, ese EcoFeed se divide en 2 partes. El EcoFeed Becerra, que nos va a indicar cuán eficiente es un animal para su desarrollo, alcanzar la pubertad temprana y poderse preñar de una forma mucho más eficiente, alcanzando el desarrollo en peso y de fertilidad que se requiere. Eso es en becerras. En las vacas, el EcoFeed para las vacas va directamente a cuánto alimento consumen de menos para alcanzar la producción promedio, ¿sale? En eso se está basando, pero directamente y exclusivamente en la alimentación y en relacionado a la producción lechera. Entonces sí hay esa parte de la eficiencia alimenticia, sí es muy importante, y genéticamente sí es algo que se tiene que tomar en cuenta, que también ya hablaremos después sobre todos estos índices y qué es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque sabemos que hay que prestar atención a ciertos índices para poder lograr como estos objetivos, ¿no? Que ya trabajaremos o ya platicaremos también al respecto, realmente entendiendo que ahora estamos entrando en materia, ¿no? Tal vez de repente nuestras preguntas pueden ser un poquito genéricas, o puedes decir, oye, esto es algo simple, pero la idea es poder
iniciar desde raíz, desde dónde vienen como todos estos términos y empezar a indagar en ellos. Entonces, exacto, como que ahorita estamos desmitificando sí, nada claro, más. claro, Vamos claro. a entrar ya más a detalle Sí. más adelante. Claro que sí. ¿Ok? Ujú. Algo más que nos preguntan con respecto a genética, Ujú. ¿sí? ¿Qué tan seguido debería actualizar la genética de mi rancho o de mi hato? Ok, es una excelente pregunta esa, porque mira, por lo general están los toros, se puede decir, hay un ranking de toros a nivel mundial, ¿sale? Que son los 100 mejores toros, 200 mejores toros, tanto toros probados como toros genómicos. Entonces, todo el mundo pues le quiere tirar a los mejores toros. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esos toros van cambiando porque no significa que vayan bajando su genética, significa que van saliendo toros más evolucionados y con mejores características, con mejor producción, con mejor fertilidad, con más eficientes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tengo que cambiar la genética? A ver, las pruebas genéticas salen cada 4 meses, salen en abril, salen en agosto y salen en diciembre, ¿vale? Entonces, en esos 3 meses, en esos 3 periodos, se van actualizando lo que son las pruebas genéticas de los animales. Por lo tanto, realmente la industria de la genética de los sementales es una industria que va rapidísimo. Todo el tiempo. Entonces, no te digo que pues cada 4 meses actualices tu batería de toros. No, definitivamente no. Pero imagínate que un coche, pues bueno, no es lo mismo un coche del año a un coche hace 10 años o 20 años o 30 años. Sí. Entonces va cambiando. Oye, es que este toro era buenísimo. Sí, era buenísimo hace 10 años. Sí. ¿Vale? Pero ahorita hay toros mucho mejores que ese. No quiero decir que ese toro de hace 10 años sea malo ahorita. No, tiene exactamente el mismo potencial genético que se tenía hace 10 años. Sí. Pero en este momento la raza ya evolucionó 10 años. Y en este momento tenemos toros mucho más eficientes que eso. Sí, claro. Entonces, lo vemos con la tecnología en general, ¿no? Es como igual una cámara, por ejemplo, o un teléfono. Si tú traes el iPhone 3 en su momento, tal vez fue una cámara excelente, así como puede ser un toro. Y ahora el iPhone 17 trae la mejor cámara y no significa que la 3 no fue buena en su momento, sino que ahora actualizamos. El 3 te sigue tomando exactamente las mismas fotos, pero lo que quieres es fotos ahora, con mayor definición. Y esas los tienen estos teléfonos porque tienen mucho más tecnología. Entonces, exactamente con los toros. Lo mismo con los toros. Te seguirán dejando las mismas crías, toros de hace 10, 15 años, pero los de ahorita te van a dejar mejores crías. Y esto es constancia, es todo el tiempo estar, Exactamente. Muy bien. Yo recomendaría, perdón si puedo... No, si adelante, puedo adelante. Yo recomendaría que dentro de la genómica que hablamos en un principio, esa herramienta nos puede ayudar muchísimo para seleccionar cuáles son los toros que vamos a meter en nuestro establo y de esa forma ver cuán eficientes van a ser esos toros dentro de mi ganado. Probablemente el toro más caro no es el toro que yo necesito en mi establo. Probablemente un toro de un precio promedio o un precio normal tenga las características que yo estoy requiriendo en este momento en mi ganado. ¿Por qué? Porque probablemente lo que yo necesito mejorar no sea la producción, sino la fertilidad. Y este toro pues me mejora la producción, pero la fertilidad probablemente no me la vaya a mejorar como me la pueda mejorar este otro toro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Y esa herramienta, lo que es la genómica, pues nos puede dar precisamente ese tipo de argumentos para nosotros poder mejorar el ganado y también nos predice esa cruza de mi vaca con este toro, qué cría y qué es lo que yo estoy esperando, qué valor genético estoy esperando de esa cruza con la cría que me nazca.
Okay. Eso es muy importante. Medir la genética que tienes en tu establo es el primer paso, pero también predecir la genética que vas a tener en un futuro. Eso es muy importante para que sepas realmente cuánto dinero vas a ganar en un futuro. A fin de cuentas es lo que nos interesa, saber que nuestros clientes mejoren sus utilidades, aumenten sus utilidades, utilizando la genética y la genómica como herramientas para alcanzar ese tipo de objetivos. Y que lo ideal es que sean juntas, porque básicamente puedes predecir y actuar. Es como con la genómica, sabes en dónde estás, hacia dónde vas, puedes poner tus objetivos y justamente con la genética ahora sí te dice qué es lo que vas a hacer. O sea, literal, si usas estas dos tecnologías juntas, bueno, genética y genómica, básicamente estás creciendo, o sea, esto está hecho para que realmente tengas un mejoramiento, es hacer una estrategia de mejoramiento de Atto, si lo podemos resumir a esto, si juntas las dos cosas. Entonces, si bien, obviamente, la genética se puede hacer sin genómica, pero para que la genómica tenga resultados hay que usar genética. Pero lo ideal siempre en Ganacom recomendamos usar las dos juntas para que realmente puedas llegar a producir lo que quieres producir y llegar a los objetivos que ya planteas. Que me imagino que parte de tu asesoría es esto. Exactamente, sí. Realmente, por ejemplo, en lo que es la genómica, manejamos 3 reglas de oro, que les decimos reglas de oro de la genómica, ¿no? La primera es, necesitas tener, una vez que tienes los resultados genómicos, necesitas tener un grupo de descarte, que no significa que vayas a vender esos animales, puedes seguirlos explotando, pero sabes que esos animales son los más bajos de tu establo y tienes que genéticamente irlos eliminando, ¿sale? Inseminarlos con ganado de carne, inseminarlos con otro tipo de ganado que no te sirva para la producción lechera. ¿Por qué? Porque no te van a dar crías tan rentables como el demás grupo, el resto del hato, ¿no? Puede ser el porcentaje que sea, puede ser un 5%, un 3%, un 10%, 20%, dependiendo cuán rápido quieres llegar a tus objetivos, es el porcentaje que vas a tener. Entonces, la primera regla es, si haces genómica, ten en cuenta que si descartas animales, vas a crecer mucho más rápido. Es como un salón de clases. Un salón de clases tiene un promedio de 60, de 6, ¿no? Pero quita todos los burros y el promedio te subió a 9. Entonces, es exactamente lo mismo. Tienes un tal promedio en tu establo, pero si quitas a todas las vacas que no te producen lo que te deben producir, tu promedio va a subir, ¿vale? Es simple matemática, ¿vale? La segunda regla de la genómica es, si entras con la genómica, tienes que usar toros de buena calidad que te den ese impulso, que realmente te den ese crecimiento. Porque si vas a meter toros que no... Y nuevamente, no estamos hablando de toros caros. Sí. Estamos hablando de toros que tengan las características que hagan que des ese crecimiento genético, ¿no? Si vas a meter los toros y no vas a continuar un programa como debe ser, entonces la genómica, en lugar de ser una inversión, va a ser un gasto. Sí, claro. Entonces, en ese momento no vale tanto la pena hacer la prueba genómica si no se van a meter los sementales que te van a ayudar a crecer, ¿no? Sí, claro. Vas a tener como ese mapa, pero no te va a servir de nada si no lo llevas a cabo. Si no lo llevas a cabo. Es como tienes un análisis, pero... Ok, qué bonito análisis, pero ¿de qué me sirve? Es donde entra la genética. Exactamente. Okay. ¿Va? Y la tercera regla es no te salgas de la estrategia, no dejes de hacer las pruebas genómicas. De nada te sirve hacer 1, 2, 3 pruebas si hasta ese momento vas a parar. ¿Por qué? Porque realmente lo importante y lo valioso de una prueba genómica es qué es lo que tengo, cuál es el crecimiento que estoy teniendo y con qué tengo que cruzar mi ganado para obtener estos resultados. Entonces, si en algún momento tú paras de hacer la prueba genómica, entonces ya las inseminaciones, a partir de ahí en adelante, las inseminaciones vas a ir a ciegas nuevamente. No vas a saber cuál va a ser la buena, cuál va a ser no, y con qué la tengo que cruzar y qué es lo que me va a dar, ¿no? Entonces,
La tercera regla es, si entras a la genómica, al menos dura 5 años para que tengas ese crecimiento, para que crezcas, para que veas realmente el valor genético que estás teniendo y sobre todo lo que estás ganando, lo que ganabas antes y lo que estás ganando ahorita, lo que gastabas antes en alimento con tantos animales y lo que vas a gastar ahorita con tantos animales. Por lo general, quien entra a la genómica y dura cierto tiempo y empieza a ver los resultados que se están dando, no se quieren salir. Sí, claro. No se quieren salir porque eso es lo que te está dando la rentabilidad en tu establo, ¿no? Sí. Uh-huh. Perfecto. Rolando, pues a manera de conclusión, ¿por qué? Creo que ya lo abordamos, pero me gustaría como tenerlo puntual. Uh-huh. ¿Por qué un ganadero de Holstein debería invertir en genética y genómica? Okay. De manera muy breve. Perfecto. La buena genética es lo que te va a dar tu rentabilidad. Okay. La genómica es la que te va a explicar en qué animales tienes que invertir la genética. Okay. Tal cual. Bien, Uh-huh. entonces, si quieres un hato más productivo, invierte en genética y genómica al final de cuentas. Exactamente, es lo más recomendable. Muy bien. Sí. Perfecto. Rolando, pues un gusto tenerte por acá. Con esto concluimos nuestro podcast del día de hoy. Vamos a seguir con más preguntas. Igual, para el público, importante, si tienen preguntas justamente con respecto a genética, genómica, termos, preguntas más puntuales que puedan tener con Rolando. Rolando, ya ven, un experto, excelente como siempre. Entonces, si tenemos preguntas, adelante, lo iremos abordando con nuestros siguientes podcasts. Rolando, una vez más, un gusto tenerte por acá, siempre siendo muy claro, con información muy precisa, muy interesante con respecto a genética, genómica, termos. Y es información que es tanto que de repente nos quedamos cortos, pero iremos abordando poco a poco. Entonces, un gusto, Rolando. No sé si cerramos con algo. Pues muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por esta oportunidad. Espero haber contestado de forma clara todas las preguntas y con todo gusto todas las preguntas que vayan abordando o todas las preguntas que vayan teniendo, por favor, háganlas llegar. Con todo gusto trataré de ser lo más claro y lo más práctico posible, dar ejemplos prácticos, ¿no? de realmente cómo pueden mejorar el hato, cómo pueden, y principalmente, cómo pueden hacer más eficiente la inversión que están haciendo. Si están invirtiendo en genética, inviértanlo en los animales que valgan la pena. Eso es muy importante. Hagan rendir su dinero, que realmente luzca su inversión, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, para ayudarlos a aumentar la rentabilidad de sus establos. Sí. Muchísimas gracias. Pues excelente. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.